ahora, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Yahvé delante de vosotros. Génesis 45:5. Bienvenidos a Lecturas de la Biblia. Hoy seguimos el camino de José, del gobierno de Egipto al encuentro más temido de su historia, cuando el hambre trae de vuelta a quienes lo habían dejado atrás. En el capítulo anterior, el copero recordó al hebreo de la prisión y el faraón mandó traer a José. El sueño del palacio abrió una puerta que la injusticia había cerrado por años, y José quedó delante del trono, no como dueño de nada, sino sostenido por Yahvé. El faraón comenzó a relatar su sueño con orden, como quien repasa un asunto de estado. Se vio de pie junto al río, donde Egipto mide sus estaciones y su pan. Allí, desde el agua, subieron 7 vacas hermosas y gordas, y se pusieron a pacer entre los juncos, como si todo anunciara calma. Pero detrás de ellas emergieron otras 7 vacas, feas y muy flacas, de aspecto tan pobre que el rey no recordaba haber visto cosa semejante en su tierra. En el sueño, aquellas vacas flacas devoraron a las gordas, y aun después de haberlas consumido, no cambiaron. Siguieron igual de vacías, como si el hambre no tuviera fondo. Entonces despertó, con el malestar todavía prendido. Volvió a dormirse, y el sueño se presentó de nuevo. Vio 7 espigas que subían de un mismo tallo, llenas y hermosas. Tras ellas nacieron otras 7 espigas, menudas, marchitas y quemadas por el viento del oriente. Y otra vez ocurrió lo imposible. Las espigas delgadas se tragaron a las espigas buenas. El faraón declaró que había llevado el sueño a sus sabios y magos, pero nadie pudo darle sentido. José respondió sin atribuirse poder. Hizo saber que la interpretación no nacía de artes humanas. Yahvé era quien mostraba al rey lo que venía, y explicó que, aunque el sueño hubiera aparecido en 2 escenas, era una misma cosa. Una sola decisión revelada por medio de 2 señales. Entonces puso nombre a las figuras. Las 7 vacas buenas y las 7 espigas buenas representaban 7 años. Y las 7 vacas flacas y las 7 espigas menudas y quemadas representaban también 7 años, pero de otra clase, años de hambre. Así, lo que el faraón había visto no era confusión de imágenes, sino aviso claro de lo que Yahvé estaba por hacer en la tierra. José declaró que vendrían 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. No sería prosperidad limitada a un distrito, sino un tiempo amplio, capaz de llenar campos y bodegas, como cuando el río trae vida y la tierra responde con generosidad. Pero advirtió que después se levantarían 7 años de hambre, y sería tan severa que la abundancia sería olvidada. La misma tierra que había dado en exceso sería presionada hasta el límite, y el hambre consumiría lo que antes parecía seguro. José explicó que el sueño había sido doble por una razón. El asunto estaba firme en Yahvé. No era un aviso incierto, ni una posibilidad. Era un decreto ya establecido. Y añadió que la repetición también anunciaba cercanía. Aquello no tardaría mucho en comenzar. El palacio no estaba oyendo un mensaje para tiempos lejanos, sino una advertencia que exigía respuesta inmediata. Por eso, José aconsejó que el faraón buscara un hombre prudente y sabio y lo pusiera sobre la tierra de Egipto, no como adorno de corte, sino como cabeza real de una estrategia. Dijo que el faraón debía nombrar oficiales y establecer un orden durante los años buenos, que se recogiera la 5ª parte de los frutos en los 7 años de abundancia, no para destruir al campo, sino para salvar al país cuando el campo ya no respondiera. Mandó que aquel alimento se juntara bajo la mano del faraón y que se guardara en las ciudades para que el grano quedara protegido y disponible. Así, cuando llegaran los años de hambre, habría provisión preparada y la tierra no perecería. El plan agradó al faraón y a sus siervos, porque no era una idea suelta. En el palacio se entendió que el sueño no había sido contado para inquietar, sino para preparar. Entonces, el faraón miró a su alrededor y reconoció algo que sus consejeros no podían fabricar. En José había una sabiduría que no venía solo de cálculo humano. Dijo que no hallarían fácilmente a otro hombre en quien estuviera el espíritu de Yahvé de aquella manera. El faraón concluyó que, si Yahvé le había mostrado todo aquello a José, no había nadie más prudente ni sabio para llevarlo a cabo. No lo dejó como intérprete, lo elevó como administrador, lo puso sobre su casa y decretó que el pueblo se gobernaría por su palabra. Solo el trono quedaría por encima de él. Una forma clara de decir que José tendría poder real sobre la tierra, sin ser rey. Para que nadie dudara, el faraón le entregó el anillo
anillo de su mano, señal de autoridad para sellar decretos. La decisión quedaba visible y oficial. Lo vistieron con vestiduras de lino fino, propias de alta dignidad en Egipto, y pusieron un collar de oro en su cuello. Así, el antiguo prisionero fue marcado ante todos como hombre de gobierno. Luego lo hizo subir en el segundo carro. No fue un paseo, fue una proclamación ante la ciudad y las provincias. Delante de él se anunciaba que el pueblo debía inclinarse. Con ese gesto, el reino aprendía a reconocer autoridad, donde antes habría visto solo a un extranjero. El faraón afirmó que, aunque él era faraón, sin José nadie alzaría mano ni pie en toda la tierra de Egipto. Le dio nombre egipcio y también le dio esposa, Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así quedó integrado al sistema del país. Y José salió por toda la tierra de Egipto, ya no como cautivo llevado por guardias, sino como gobernador que recorre el reino para prepararlo. José tenía 30 años cuando se presentó delante del faraón. Con esa edad comenzó su obra, salir del palacio y caminar el país real, donde la abundancia debía ser convertida en provisión. Salió de la presencia del faraón y recorrió Egipto. Lo que antes había sido prisión y espera, ahora era gobierno y responsabilidad. En los 7 años de abundancia, la tierra produjo en montones. No fue cosecha moderada, fue exceso continuo, como si el campo devolviera todo lo que el río le daba. José recogió el alimento de aquellos años y lo guardó en las ciudades. En cada ciudad puso el grano del campo de alrededor, para que la provisión estuviera cerca del pueblo cuando llegara la necesidad. Juntaron tanto trigo que dejaron de contarlo, porque era innumerable, como arena del mar. La abundancia se volvió reserva, y la reserva se volvió seguridad. Antes que vinieran los años de hambre, Asenat dio a José 2 hijos. En medio del gobierno y la logística, también se formaba hogar en tierra extraña. Al primero lo llamó Manasés, declarando que Yahvé le había hecho olvidar su trabajo y toda la casa de su padre. No era borrar el pasado, sino no vivir encadenado a él. Al segundo lo llamó Efraín, reconociendo que Yahvé lo había hecho fructificar en la tierra de su aflicción. La misma tierra que lo recibió como siervo, lo veía ahora prosperar por la mano de Yahvé. Se terminaron los 7 años de abundancia, tal como José había dicho, y comenzaron los 7 años de hambre. No fue un rumor. Hubo hambre en todas las tierras, pero en Egipto había pan, porque lo guardado estaba listo. Cuando el pueblo clamó al faraón, él los envió a José, y así el hambre obligó a todos a reconocer su autoridad. José abrió todos los depósitos y vendió a los egipcios. La escasez se agravó, pero el país no pereció, porque había sido preparado con tiempo. Y de todas las tierras venían a Egipto para comprar, porque el hambre arreciaba en toda la tierra. Los caminos se llenaron de viajeros, y el mundo comenzó a moverse hacia Egipto, acercando, sin saberlo, el día en que Canaán también tendría que venir por pan. Cuando Jacob vio que en Egipto había alimento, entendió que la tierra de Canaán no podía sostenerse por sí sola. La escasez ya no era temor, sino realidad diaria, campos sin fuerza, reservas que se acortaban, familias midiendo cada grano. Entonces reprendió a sus hijos por quedarse inmóviles, como si mirar el problema lo resolviera. Les mandó descender a Egipto para comprar, con un propósito claro, vivir y no morir. Pero no envió a Benjamín. Lo guardó consigo, porque el recuerdo de una pérdida seguía gobernando su cuidado, y temía que el mal se repitiera. Así partieron 10 hermanos, mezclados entre otros viajeros que también buscaban pan. La región entera se movía hacia Egipto, porque el hambre ya había alcanzado a Canaán. José era el gobernador de la tierra y por su mano pasaba el alimento. Él administraba la compra, la medida, el reparto, y el control del grano era el control de la vida. Cuando sus hermanos llegaron, se postraron delante de él, con el gesto que Egipto exigía ante la autoridad. José los reconoció al instante, pero ellos no lo reconocieron. Entonces recordó los sueños de su juventud. Aquella escena, hombres inclinándose ante él, no fue simple coincidencia. Era una pieza que encajaba con un diseño más antiguo que el hambre. José les habló con aspereza, no por arrebato, sino con intención. Los trató como sospechosos en un país que se defendía en tiempos de crisis. Los acusó de venir como espías, de querer ver la debilidad de la tierra, rutas, puertas, lugares vulnerables. Ellos se defendieron con insistencia. Declararon que venían por pan, que eran hombres de una sola casa, hijos de un mismo padre, y que no eran espías. Mencionaron la estructura familiar, 2 hermanos en total. Uno ya no estaba, y el menor permanecía con el padre en Canaán. José sostuvo la acusación. Para él, la información era exacta, pero no por lo que ellos imaginaban. Su severidad buscaba algo más que seguridad, buscaba verdad.
José estableció una condición para comprobarlos. Ordenó que fueran retenidos. El plan era sencillo y duro, que uno quedara preso mientras los demás regresaban y que el menor fuera traído como evidencia de que sus palabras eran ciertas. Y así, en la misma tierra donde él había sido encerrado, ellos fueron puestos bajo custodia por 3 días. Al tercer día, José cambió el curso de la prueba, declaró que tenía a Yahvé, y esa afirmación, en un palacio egipcio, era más que una frase, era una señal de que su dureza tenía límites. Determinó que solo uno quedaría retenido, y que los demás podrían llevar grano para sostener a sus casas, pero el requisito permanecía, debían regresar con el hermano menor. Solo así quedarían justificados y no morirían. El hambre les daba prisa, pero la condición les ponía peso. Volver a casa con pan no sería el final del viaje, sería apenas el inicio de otro regreso. Entonces, entre ellos, comenzó a levantarse un pensamiento antiguo. Interpretaron su desgracia como consecuencia de su pecado, recordaron la angustia de su hermano en el pasado, y cómo no escucharon su ruego. Rubén los confrontó con lo que ya había advertido. La sangre pide cuenta, y lo que se encubre no desaparece. En ese intercambio, la herida vieja volvió a sangrar, pero ahora como conciencia. José entendía todo, porque escuchaba por medio de intérprete, y su silencio era el de quien sostiene un juicio con el corazón dividido. Se apartó para llorar. Luego volvió y tomó a Simeón, lo ató ante sus ojos, y lo dejó como garantía. José mandó llenar sus sacos de grano y darles provisión para el viaje, pero también ordenó algo más, que el dinero de cada uno fuera devuelto en su costal, sin que lo supieran. Cuando salieron y se detuvieron a descansar, uno abrió su saco para dar de comer a su asno y encontró el dinero. El hallazgo los estremeció. No era alivio, era temor. En tiempos de hambre, una acusación de fraude podía convertirse en condena. Sus corazones desfallecieron. Se miraron con inquietud, entendiendo que algo los perseguía sin necesidad de escolta. Al llegar, contaron a su padre todo lo sucedido. Hablaron del gobernador severo, de la acusación, de la prueba, de Simeón retenido. Explicaron que el retorno con el menor era la única vía para demostrar integridad, rescatar al hermano y asegurar comercio futuro. Israel escuchó con el rostro endurecido por pérdidas acumuladas. Al vaciar los sacos, apareció el dinero en los costales de todos. No era un caso aislado, era general. La señal fue contundente y el temor se hizo completo. En aquella casa, la provisión venía acompañada de amenaza. Israel y sus hijos temieron, porque entendieron que el asunto podía volverse contra ellos si regresaban sin explicación. Israel habló desde el dolor, dijo que le habían privado de sus hijos. Uno ya no estaba, Simeón estaba ausente, y ahora pedían a Benjamín. Para él, todo parecía una misma ola que venía a llevárselo todo. Rubén intentó ofrecer garantía, incluso con palabras extremas, pero el padre no cedió. Declaró que el menor no descendería con ellos, porque su hermano había muerto, y solo él quedaba de aquella madre. Temía que en el camino le aconteciera mal, y que su vejez descendiera al sepulcro con tristeza. Así quedó la casa suspendida, con grano por un tiempo, con un hijo retenido en Egipto y con una condición que exigía lo que Israel más se negaba a entregar. La provisión que habían traído no duró para siempre. El hambre siguió pesada sobre la tierra y el pan guardado se fue acabando, grano tras grano, día tras día. Cuando el alimento se consumió, Israel habló de nuevo. Debían volver a Egipto a comprar. No era deseo, era necesidad. La vida de la casa dependía de ello. Judá respondió con claridad. El hombre les había advertido que no verían su rostro si no llevaban al hermano menor. La condición no era negociable. Dijo que, si Israel enviaba a Benjamín, ellos irían. Pero si no lo enviaba, no descenderían, porque regresar sin el menor sería entrar directo al juicio del gobernador. Israel, herido y desconfiado, preguntó por qué habían revelado detalles de la familia. En su mente, aquella información había abierto la puerta a la exigencia. Ellos explicaron que el hombre les preguntó con insistencia por su padre y por sus hermanos, y que respondieron lo que era verdad. No podían saber que esas palabras volverían como cadena sobre la casa. Entonces Judá se ofreció como garante. No habló con ligereza, sino con sentido de carga. Dijo que él respondería por Benjamín, que lo tomaría bajo su cuidado y lo traería de regreso. Le pidió a Israel que no retrasara más la decisión. Afirmó que, si hubieran partido antes, ya habrían vuelto 2 veces. El tiempo perdido también era un peligro. Israel cedió, no porque se le quitara el temor, sino porque la necesidad lo empujó. Ordenó que tomaran de lo mejor de la tierra como presente: bálsamo, miel, aromas, mirra, nueces y almendras, como señal de respeto ante el gobernante. Mandó llevar doble dinero: el pago del nuevo grano y el dinero que había aparecido en los costales, por si había sido un error.
Y finalmente, dijo que tomaran a Benjamín y descendieran. Antes de despedirlos, Israel los encomendó a Yahvé, pidió que el hombre les mostrara misericordia y dejara volver a Simeón, y también a Benjamín, y concluyó con una frase nacida de resignación y fe mezcladas. Si había de quedar sin hijos, que así fuera. Entonces partieron, llevando el presente y el dinero, y el menor con ellos, camino a Egipto. Tomaron el presente, el doble dinero, y a Benjamín, y descendieron a Egipto. Cuando se presentaron, el gobernador los vio, y al ver al menor con ellos, dio una orden a su mayordomo, que los condujera a su casa y preparara alimento, porque comerían con él al mediodía. Cuando los llevaron a la casa, el miedo se les levantó. Pensaron que aquella invitación no era favor, sino trampa por causa del dinero hallado antes en los costales. Se prepararon para explicar el asunto, temiendo acusación, servidumbre y pérdida. Al llegar a la puerta, dieron razón del dinero, contaron cómo lo hallaron al abrir los sacos en el camino y cómo ahora lo traían devuelto, junto con más para comprar. El mayordomo les respondió con paz y les quitó el temor. Atribuyó el hecho a Yahvé, a quien su casa temía y al que su padre reverenciaba. Entonces sacó a Simeón y lo puso con ellos. Dentro de la casa les dieron agua para lavar sus pies y alimento para sus asnos, como se acostumbra con viajeros cansados. Prepararon el presente, porque supieron que el gobernador vendría a comer allí. Cuando él llegó, le ofrecieron lo traído y se inclinaron en señal de respeto. Él les preguntó por su bienestar y por el anciano, si aún vivía. Al ver a Benjamín, el hijo de su misma madre, lo bendijo y su interior se estremeció. Se apartó con prisa a un aposento para llorar y luego volvió. Se lavó el rostro y se recompuso, ordenando que sirvieran la comida. Se dispuso la mesa en 3 partes, para él, para ellos y para los egipcios aparte, pues los egipcios evitaban comer con hebreos por costumbre y repulsión ritual. Los sentaron conforme al orden de su nacimiento, y se miraron asombrados al ver la precisión. Les enviaron porciones desde su mesa, y la porción del menor fue 5 veces mayor. Comieron, bebieron y quedaron animados. Al terminar el banquete, José ordenó a su mayordomo llenar los costales de sus hermanos con alimento, tanto como pudieran llevar, y poner el dinero de cada uno en la boca de su costal, como antes, pero añadió una señal más grave: que su copa, la copa de plata, fuera puesta en el costal del menor, junto con su dinero. Todo quedó dispuesto sin ruido, como obra hecha de noche. Cuando clareó el día, los hombres fueron despedidos y salieron de la ciudad con sus asnos. No habían avanzado mucho cuando José envió a su mayordomo tras ellos. Al alcanzarlos, les presentó la acusación. Se les atribuía haber pagado mal por bien, tomando la copa con la que se servía el gobernador, objeto ligado a su mesa y a su autoridad. Ellos respondieron con seguridad, afirmando que no harían tal cosa, recordando incluso que habían traído de vuelta el dinero hallado antes. Aceptaron una prueba severa, que se revisaran los costales y que el hallazgo recayera con peso sobre el culpable. El mayordomo registró desde el mayor hasta el menor, y la copa apareció en el costal de Benjamín. Entonces se rasgaron las vestiduras, cargaron de nuevo sus asnos y volvieron a la ciudad, no como comerciantes, sino como hombres alcanzados por una culpa que parecía inevitable. Volvieron a la casa de José y lo hallaron todavía allí. Entraron, se postraron en tierra y el gobernador les preguntó qué clase de hecho era aquel, como si hubiera sido un pago de mal por bien. Judá no discutió el hallazgo. Dijo que no tenían que responder, porque Yahvé había sacado a luz su iniquidad. Se ofrecieron a quedar todos como siervos, pero José dejó su decisión firme. Solo el que tenía la copa quedaría por siervo. Los demás podían volver a su padre. Entonces Judá se acercó y pidió permiso para hablar. Rogó que su palabra no encendiera el enojo del Señor, recordando que él era como el faraón. Dijo que el gobernador les había preguntado por su padre y por si tenían otro hermano. Y ellos respondieron que tenían un padre anciano y un hijo pequeño nacido en su vejez, y que el hermano de ese joven ya no estaba, por lo cual había quedado como el único de su madre, y su padre lo amaba. Judá recordó que el gobernador ordenó traer al menor para poner los ojos en él, como prueba y confirmación de sus palabras. Ellos respondieron que el joven no podía dejar a su padre, porque su partida sería herida mortal para el anciano. Pero el Señor mantuvo la condición sin cambiarla. Si el menor no descendía con ellos, no volverían a ver su rostro. Al volver a Canaán, contaron a su padre todo lo sucedido, con la exigencia puesta como sello. Y cuando la necesidad apretó de nuevo, el anciano les mandó regresar a comprar alimento, como quien empuja a sus hijos hacia un camino
camino que no quiere, pero que no puede evitar. Judá explicó que ellos dijeron a su padre que no podían descender sin el menor, porque el hombre no los recibiría, y el anciano respondió desde su herida. Les recordó que su mujer le había dado 2 hijos, uno salió y nunca volvió, y él lo dio por perdido para siempre. Ahora, si tomaban también a este y le acontecía mal en el camino, su vejez bajaría al sepulcro con tristeza. Judá puso la carga en su forma más cruda. Si regresaban a Canaán sin el joven, el anciano no resistiría, porque su vida estaba ligada a la vida del menor. Bastaría que viera el lugar vacío a su lado para que su corazón se quebrara, y la casa sería responsable de llevar sus canas al sepulcro con dolor. Y en ese punto, delante del gobernador, la historia quedó al borde de su palabra más decisiva. O el menor quedaría, o alguien tendría que ofrecerse en su lugar. Judá añadió el peso que lo comprometía personalmente. Él mismo se había hecho fiador del joven delante de su padre, poniendo su propio nombre como garantía. Por eso, no pidió solo compasión, sino un cambio de lugar. Ofreció quedar él como siervo en vez del menor, aceptando la cadena para que Benjamín pudiera volver, y cerró su ruego con la medida final del sufrimiento. No podía subir a su padre sin el joven, porque no soportaría ver el mal que alcanzaría al anciano. No era solo temor por un castigo egipcio, sino pavor de presenciar cómo el dolor terminaba de quebrar a Jacob. En esa afirmación, Judá dejó su vida bajo el juicio del gobernador, como quien se entrega para salvar lo que queda de su casa. Entonces José ya no pudo contenerse, ordenó que salieran todos los egipcios que estaban cerca, y quedó a solas con sus hermanos en la casa. La voz del llanto se levantó con fuerza y resonó más allá del aposento, porque el dolor guardado por años no salió en gotas, sino como torrente. En medio de ese quebranto, José se dio a conocer, declaró su identidad, y el nombre que ellos habían enterrado volvió a ponerse de pie delante de ellos. Sus hermanos quedaron turbados, sin respuesta, porque el rostro del gobernador se volvió el rostro del hermano vendido, y la distancia de décadas se cerró en un instante. José los hizo acercarse y afirmó que no debían consumirse por la angustia de lo que habían hecho, porque, por encima del pecado de los hombres, Yahvé había dirigido el camino para preservar vida. Lo que ellos quisieron para destrucción fue usado como provisión. Lo que parecía tumba se volvió puerta. Y allí, en el silencio que sigue al llanto, la historia cambió de rumbo, no por la fuerza de Egipto, sino por la mano de Yahvé, que convierte la herida en propósito y el juicio en comienzo. Oración guiada. Yahvé, tú que revelas lo oculto y enderezas lo torcido, danos entendimiento para oír tu palabra con temor limpio. Guarda nuestro corazón de la dureza y de la mentira. Enséñanos a responder con verdad cuando la prueba nos alcance, y a caminar con misericordia cuando tengamos poder. En la necesidad, sé nuestro sustento. En el juicio, sé nuestra luz. Amén. Si esta lectura te inspiró, no dejes de sintonizar TVOI Channel. Cada semana tendremos una nueva lectura para seguir alimentando nuestra fe y nuestro corazón, pero no nos quedamos allí. Todo el contenido de lecturas de la Biblia también está disponible en nuestro canal de YouTube. Escanea el QR y lleva la palabra contigo donde sea y cuando sea. Hasta pronto.